estamos en la mesa de análisis político. Estamos en este martes 6 de febrero de 2018 con Fernanda Boidi, Adolfo Garcés, Daniel Chaschetti y Daniel Buquet. Inevitable en esta mesa, la primera del mes de febrero de análisis político, inevitable examinar el gran hecho político que pautó el mes de enero. La movilización de los productores rurales, los denominados autoconvocados. Hay una cantidad de preguntas que algunos de ustedes han traído y que complementan otros enfoques, varios enfoques que hemos realizado ya en el programa. Por ejemplo, tirate una, Fito. Bueno, la pregunta con la que yo vengo recorriendo este tema desde enero es ¿hasta qué punto esto que pasó en enero, esta gran movilización de los productores rurales, es un síntoma de debilitamiento, es otro síntoma de debilitamiento, es un crujido adicional de la partidocracia uruguaya, ¿no? Estamos acostumbrados a decir, a pensar, a enseñar que la democracia uruguaya se apoya en sus partidos, ya hay señales de debilitamiento, ya hay crujidos. Bueno, me llamó muchísimo la atención que fueran efectivamente autoconvocados. Son autoconvocados, los partidos estuvieron prácticamente ausentes. No solo prácticamente ausentes, en los hechos los principales dirigentes políticos, los principales dirigentes políticos de este país no fueron a la manifestación, cosa que a mí realmente me asombra. Algunos resolvieron no ir justamente por una cuestión de, ¿cómo llamarlo? Ubicación, ¿no? De no partidizar. De no entreverar, dejemos que hablen, después vemos, después analizamos. Yo comprendo el razonamiento, pero a mí me sorprende cuando hay una enorme movilización que expresa un problema importante de una parte importante de la sociedad, que los principales dirigentes políticos no estén. ¿Dónde van a estar si no? ¿Y cómo no van a poder, sobre todo esto, cómo no van a poder argumentar públicamente que el lugar en el que tenían que estar era ese, donde se escuchan los problemas de la gente? Para mí hay un problema importante. Y lo tercero es los autoconvocados lean el último punto de la proclama, ¿no? Están exigiendo que los políticos uruguayos hablen con claridad y se dejen de consignas. En torno a los autoconvocados, hay toda una crítica de los partidos políticos también y a su capacidad de representar. Eso es lo que me dejó a mí especialmente preocupado. ¿Qué dicen los demás? ¿Tienen esa misma inquietud? Sí, de hecho creo que la crisis de representación no solo alcanza a los partidos, sino que va mucho más allá. Esta gente es autoconvocada porque las gremiales, que supuestamente representan sus intereses, no estaba cumpliendo con su rol, porque si no, uno debería haber esperado que la Asociación Rural, la Federación Rural, fuesen los voceros o los embanderados, y no es el caso. Entonces, recordemos cómo arranca todo, ¿no? Había un pedido de audiencia con el presidente de la República, un pedido que formularon las gremiales, que el presidente pateó para adelante, lo dejó como para febrero. No hubo de esas gremiales una reacción fuerte, ¿no? Un malestar, un planteo de patear el tablero. El malestar vino a cuajar por este otro lado y terminó en esto de los autoconvocados, ¿no? Correcto, pero entonces es una crisis de representación en varios niveles, en todo caso. De acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo en el sentido yo agregaría otra crisis de representación, pero la dejo por ahí. A nivel gremial, me parece que hay otra, que es que varias de las inquietudes que están llevando a cabo, planteando, poniendo en la proclama estas personas, no se encasillan en el sector tal o el sector cual de actividad, ¿no? Como que parecería que está faltando una gremial que pase por arriba de los lecheros, los ganaderos, los cultivadores de arroz y abarque también el comercio, determinadas empresas, servicios al agro. Me parece que había otro problema. Pero ahí es muy difícil que eso cuaje, porque cuanto más amplio el espectro de intereses que se representan, más posibilidades de que esos intereses sean contrapuestos. O sea, que el ensayo de Sabater, todos los derechos o derechos para todos. Para eso hay intergremiales, que debe ser un término uruguayo, que funcionan en muchos ámbitos. Pero yo estoy pensando en otro costado, porque uno tiende a pensar, digamos, una primera mirada de los acontecimientos es: esta gente hace esto porque tiene tal motivación. En fin, no cree en los partidos, no cree en las agremiaciones, por lo tanto deciden organizarse por su cuenta o juntarse por su cuenta y hablar directamente con el gobierno. Ahora, acá también puede haber componentes estratégicos, es decir, puede haber gente que diga: che, nos convendría juntarnos
pero no vincularnos con ningún partido, o nos convendría juntarnos, pero no vincularnos con ninguna agremiación, porque de este modo nuestros interlocutores nos van a considerar de una forma distinta. Vos fíjate que para mí lo de los partidos es bastante obvio. Si yo soy rural, independientemente de si me está yendo mal o bien, me subo al carro de estos reclamos, y viene el Partido Blanco, que es tradicionalmente más vinculado al sector rural, a decirme, che, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, vamos a exigirle al gobierno. El gobierno va a decir, bueno, esto es una movida de la oposición, yo lo lamento, ustedes no gobiernan, gobernamos nosotros, y de esa forma desacreditar el propio reclamo. Si yo soy rural, digo, vos quédate en tu casa, ni te aparezcas, porque esto es un reclamo que no tiene fronteras partidarias, bla, 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 como Blasina, que vos entrevistaste y que no es nada de este movimiento, pero está al costado, pero explicó, es como una especie de apoyo, de una forma muy, muy, muy interesante el discurso de él, en el sentido de que el discurso de él es perfectamente, creíblemente apartidario, ¿no? Y ni siquiera es ¿no? un cangrejo escondido abajo de una piedra o algo por el estilo. Entonces tal vez sean posturas estratégicas difíciles de coordinar porque es mucha gente y no tienen una estructura de toma de decisiones muy, muy aceitada, pero tal vez lo que están haciendo sean formas muy convenientes de legitimar sus reclamos frente al gobierno, frente a la sociedad, que es muy importante. Los gobiernos, más que resolverle los problemas a un grupo, les interesa cómo lo mira la mayoría de la gente, que es la que vota en las elecciones. Y entonces, bueno, vos fíjate que en este marco cayó el propio ministro de Ganadería, alguien más vinculado a las agremiaciones de productores, alguien vinculado a uno de los sectores. Pero no se puede decir que cayó en este marco. Bueno, es que yo sé, fue el golpe de gracia, ¿no? Yo tenía mucha lluvia y me enteré que... Pero el ministro se fue en diciembre. Pero en este marco... Es más, en la proclama lo defendieron a Aguerre. Sí, ¿Vos bueno, leíste la proclama? Pero ¿qué tiene que ver? Yo no digo que digamos que los convocados echaron al ministro, sino que en el marco donde hay discrepancias con las políticas vinculadas al sector, cayó el ministro, y entonces digamos la forma en que los sectores rurales pueden acceder o creen que pueden lograr tener algún éxito frente al gobierno y no generar, digamos, una acumulación para la oposición y que el gobierno pierda las elecciones. Porque esto es el problema estratégico, yo digo. ¿Qué querés vos? Agitar para que cada vez haya más gente en contra del gobierno y entonces vote por la oposición. Bueno, esa es una estrategia partidaria. Yo creo que lo que ellos están haciendo es no hagamos una estrategia partidaria, hagamos una estrategia para que este gobierno nos resuelva algún problema. Cosa que el gobierno, por otro lado, tomó, porque dijo, vamos a hacer esa es una interpretación distinta a la que ve un cuestionamiento de los partidos políticos. Sí, yo también que puede ser un cuestionamiento pensado y no decir los partidos no sirven para nada, no, sino a mí no me sirve en estas condiciones vincularme a los partidos. Que los partidos no te sirven, claro, indica que estás cuestionando su rol. Yo no veo este movimiento tan lejos de los partidos. Me parece que los partidos estratégicamente no se metieron precisamente por todo lo que argumentó Buquet. Si uno empieza a revisar los nombres, hay muy claros vínculos con los partidos, o sea, hay no muy poco frente amplistas. No, desde luego, porque en definitiva, siguiendo la interpretación de Adolfo, el partido más cuestionado sería el Partido Nacional, ¿no? Que tiene su base electoral en ese sector social. En un sentido sí, en otro sentido no, claro. Porque el equivalente para el Frente Amplio sería de que existieran autoconvocados sindicales, ¿no? Exacto. O sea, que se empezaran a juntar trabajadores de distintos lugares y se autoconvoquen y empiezan a hacer movilizaciones. Pero no, cuando uno empieza a ver los nombres se encuentra que hay suplentes de legisladores blancos, que hay apellidos, hay lazos familiares. Yo no veo esto como un movimiento tan alejado. En el acto había muchos dirigentes. Había muchos, siguiendo las cuentas de Twitter, eso quedó comprobado. Lo que no estaban eran los líderes principales que estratégicamente decidieron no quedar como que iban a juntar votos o a tratar de hacerse dueños de la movida. Para mí hay mucho de casualidad en este evento.
hay mucho de causa y casualidad. Las causas están vinculadas no solamente al hecho de que es real, que tiene problemas el campo, es real, sino también al hecho de que a la oposición le sirve este movimiento. Porque este es un movimiento que no solamente desafía a las gremiales o a los partidos, desafía principalmente al gobierno. Y cuando uno lee, por ejemplo, el discurso de la calle Pou en La Paloma, cuando uno lee las declaraciones previas al 23 de enero de muchos de los dirigentes, era una movilización que iba en línea con la tesis principal de que, bueno, el ciclo del Frente Amplio se termina. Y me parece que los partidos dijeron, bueno, ok, que fluya, los partidos de la oposición, que fluya. El Frente Amplio, al revés, el Frente Amplio salió a enfrentarlo equivocadamente, tratando de polarizar. Por tanto, yo no lo veo así como una crisis de la partidocracia. Yo creo que los partidos siguen teniendo siguen manejando los hilos. Esto tiene una cierta autonomía, como la tienen los sindicatos. No veo esto como un problema serio o severo, ¿no? Fíjate vos, ahora que mencionaste los sindicatos no tienen autonomía. Compará esto con la marcha Punta del Este, que es el antecedente más fuerte que tenemos, ¿no? 24 de enero del 2002. ¿No? ¿Cómo vas a decir que no tiene autonomía? Está lleno de ejemplos. Más o menos. No. Lo grande. A ver, la COFE no tiene autonomía. ADEOM no tiene autonomía. FENAPES no tiene autonomía. Están empezando a tener estos años. No se pueden reformar ciertas políticas públicas por la autonomía que tienen. O sea, sostener la tesis de que son bueno. No se puede comparar para mí. Los autoconvocados son infinitamente más autónomos de los partidos que el movimiento sindical uruguayo. Por ahora sí. Pero, a ver, hay un dato no están dejando hablar a Fernanda que me parece que también abona la tesis de la crisis de representación partidaria, y es que los autoconvocados presentan, o sea, los líderes del movimiento autoconvocados claramente presentan la problemática del agro, pero el malestar de los autoconvocados no se limita a la gente vinculada al agro. Es decir, el movimiento prendió mucho más allá de eso. Bueno, entonces vos tenés un contingente de ciudadanos más pequeño, más grande, con apoyo más circunstancial, menos solo el tiempo nos lo dirá, que encuentran en estos productores rurales una representación que no se le otorga ninguna otra entidad. Entonces me parece que ahí va mucho más allá también de la cosa puntual y de la cosa del campo. Hay un malestar con la marcha del país que es la consigna de bajen el costo del Estado, porque eso es un poco el centro y alguna otra cosa, cantidad, ¿no?, de reclamos. Sí, pero había mucho concentrado en eso, un típico reclamo de derecha, digamos, que tal vez no esté bien representado. Pero yo quería decir otra cosa. Yo creo que este movimiento, entre una sugestión más o menos espontánea y la propuesta de tomar algunas medidas, se moderó muy rápidamente. Es decir, se prendieron a esta posibilidad, yo creo, y sobre todo al principio, algunos que tenían ganas de prender fuego la pradera, ¿no? Es decir, algunos antipartido y capaz que también antisistema. Sí. Yo creo que alguien ahí manejó todo esto muy bien, porque transformó lo que al principio eran unas convocatorias de, no sé, vamos a bloquear Punta del Este, vamos a desabastecer Punta del Este, algo así como el gobierno del Cerrito, y vamos a tener que pedir que la Armada, no sé de quién, viniera a satisfacer a las necesidades de nuestros pobres turistas puntaesteños. No, pasaron a decir, no, de ninguna manera, solo manifestaciones pacíficas, demostraciones, no vamos a molestar a nadie. De hecho, eso casi que fue tomado. Y en ese sentido esto es muy positivo, porque más allá del sigma, es decir, más allá de que la reivindicación sea de izquierda o de derecha, más allá de que esté o no asociada a la oposición, al gobierno o a las agremiaciones, es una manifestación democrática. ¿Qué es lo que tiene que haber? Sí. El componente estratégico que vos mencionás y que recoge el Chasque estuvo presente, y eso es lo que explica la ausencia de los principales dirigentes. Pero mirá que incluyo, no solo estoy pensando en la calle Pou, estoy pensando, por ejemplo, en Pepe Mujica, en Lucía Topolaki. Estaba a su mano derecha. Sí, no importa. No es la mano derecha. Estaba en la mano derecha de la calle Pou, no importa. Sí, en la foto no salió ninguno de los dirigentes de primera línea. ¿Por qué si sos Pepe Mujica no estás ahí? Y si te vienen a preguntar qué problema tenés para decir, y bueno, sí, es un problema que me importa, ¿qué vas a hacer?
¿tá? Y la calle Pou no es un problema que le importa. ¿Y por qué va a tener problemas públicos para argumentar que tiene que estar ahí? ¿No? Entonces, en fin, yo creo que atrás de esto, a ver, existe ese componente estratégico que para mí, en este caso, es erróneo, ¿no? Está mal calculado. Pero hay una dimensión de desconfianza en los partidos atrás de este movimiento. Hay. No se sienten, los productores rurales no se sienten, no solo, como decías vos, Daniel Chaschetti, no solo no se sienten bien representados por lo que hace el Frente Amplio, al contrario, son muy críticos del Frente Amplio y esa es la principal crítica. Tampoco se están sintiendo bien representados por el Partido Nacional. ¿No? Porque si no, el Partido Nacional hubiera canalizado de otra manera. Una de las funciones, lo enseñamos en clase todos los años, una función de los partidos políticos es canalizar las demandas. El Partido Nacional está canalizando las demandas de los productores rurales cuando se organizan autónomamente. Y cuando le dicen, che, no te metas, más bien molestás, no ayudás, más bien sos un problema, no sos la solución. A mí me suena raro, ¿no? ¿Dónde está, qué está pasando en la capacidad de representar de los partidos? Me suena raro. Agrego algunos mensajes de oyentes Sí, dale. para darle otras dimensiones a esta discusión. Guillermo entiende que el cangrejo escondido bajo la piedra se llama Durán Barba. El asesor de Macri en Argentina, que bueno, que estaría asesorando también a dirigentes políticos uruguayos. El señor no lo permite. Verónica Lo dice Alonso, un ateo. etcétera, ¿no? Se reunió con fracciones de un partido. Esto ya pasó en otros países, dice el oyente. ¿Qué más? Ojalá Durán Barba no asesore a nadie, porque, a ver, No, porque, con todo respeto. No, pero pará, estamos en democracia. Sí. Cualquiera puede hacer lo que le Pero parezca, si Durán Barba mientras no viole la ley. Si Durán Barba lo que hace es decirle a los políticos, che, más bien lo que tenés que hacer es parecerte al otro, ¿no? Y la ideología no cuente, cosas por el estilo, mejor que se quede en Pero Ecuador. si no se lo dice destruyendo Durán Barba, el se sistema lo de va a decir partido de otro, Ecuador. porque asesores de campañas está lleno y ese no es el punto central, ¿no? Después, hay mensajes a propósito del terreno gremial. A ver. ¿En qué medida están cuestionadas o no las gremiales del agro? Se hablaba al comienzo de este bloque. Dice Gonzalo, las gremiales del agro vienen denunciando lo que reclaman los autoconvocados en todos sus actos y en todos sus planteos al gobierno desde tiempo atrás. El gobierno las ignora. La diferencia está en que esas gremiales no promueven la acción directa como sí ocurrió ahora. Tal vez de aquí en más, las gremiales formalmente constituidas logren más atención del gobierno, ¿no? Como que Pero mirá, debería quizás ser una consecuencia, debería quizás el gobierno darle más bolilla a las gremiales para que no le pasen cosas como esta, en fin. Y después un último mensaje que elijo por acá, dice que en el sindicalismo ya existen autoconvocados que en muchos casos reniegan de la institucionalidad del PIT-CNT. Sí. Osvaldo plantea, ADEON podría ser un ejemplo. Sí. Y aún dentro de ellos, el sector limpieza de ADEON. Y la enseñanza podría ser otro ejemplo. Está empezando a pasar Pero desde el son año autoconvocados. 2002, 2001. No es un movimiento que se haya formado desde la base. No, por eso. Son Es grupos otra cosa. del PIT-CNT que son disidentes de la línea. Son indisciplinados. Y que están animados por grupos radicales de izquierda. Es así. Algo más. Política, Algo más grupo porque político. nos queda algún minuto después en el último bloque. Yo no puedo evitar comparar este tipo de sucesos con los que se pueden ver en otras democracias. Y, por ejemplo, en Chile, ¿no? En Chile, los movimientos estudiantiles que tomaron por sorpresa y que efectivamente Claro. los partidos no tenían ningún control. Claro. Bueno, esto está muy lejos de eso, ¿no? Porque yo veo que los partidos políticos, si bien no dirigieron el movimiento de autoconvocados, estuvieron cerca, o sea, fueron a los eventos. En Chile, los partidos políticos no podían estar presentes cuando se movilizaban los estudiantes porque eran repudiados de derecha a izquierda, todos, ¿no? Entonces, me parece que todavía falta como para llegar a un juicio tan duro como diciendo, como para terminar diciendo que acá los partidos políticos tienen un problema de representación. Me parece que acá hay otra cosa y vamos a tener que seguirla un poco más para poder emitir un juicio Y final. detrás del movimiento estudiantil en Chile no estaba Durán Barba.
No estaba, no. Pero sí Sí, estaba el déjame decir Partido una cosa. Comunista, porque Sí, dice que no sí, había estaba el partido. Partido Sí, el Partido Comunista. Comunista era No, central. déjame decir una cosa. Me parece que... Estaba hablando de los partidos que tenían representación parlamentaria, el Partido Comunista estaba fuera del Parlamento. ¿Sabe qué me parece que...? Era casi un partido antisistema. ¿no? Y logró Sí. la representación gracias a eso. Un punto que quiero señalar, que es, para mí, el dirigente político que más está entendiendo esta crisis de representación se llama Edgardo Novick, que en el medio de todo este lío, en medio del río revuelto dijo, ¿sabes qué? Hay que achicar el número de departamentos, bajar el número de intendentes, hay demasiado político aferrado a su cargo. Ese, Edgardo Novick, está dándose cuenta de este problema. ¿Tenías un apunte tú, Fernanda, antes de ir a la tanda? No, decía que los reclamos de los autoconvocados han sido muy similares a las cosas por las cuales ha abogado Novick. Incluso antes de estas manifestaciones de productores rurales. Pero ha habido otros políticos, capaz con menor perfil nacional, que han coqueteado en algún sentido, mostrando cuando menos su simpatía hacia los reclamos. Algunos políticos a nivel local, en particular Yamandu Orsi, el intendente de Canelones. Y el expresidente de la calle tenía esta agenda en el año 90, le llamaba el ajuste político. No, pero quizás el caso de En este contexto. Yamandu Orsi, Frente Amplista, es distinto, ¿no? Por eso vale la pena el apunte que hace Fernando.